Años le tomó al sector empresarial lograr la eliminación del cobro anticipado del impuesto a la renta, cálculo que se hacía en función de antiguas rentas, como si el hecho de haber obtenido una ganancia en el pasado significara remotamente siquiera que aquello pudiera repetirse más adelante. Pero contra cualquier pronóstico, la crisis económica que galopa sobre la pandemia por todo el mundo termina al gobierno haciéndolo o empujándolo a hacer lo que mejor sabe, recular. Y aunque no lo hace del todo, decreta que aquellas empresas que obtuvieron utilidades durante los primeros 6 meses del año se tienen que caer con un anticipo. Son casi 300 millones de dólares y eso no alcanza ni para pagar un mes de sueldo en el sector público, pero ante la escasez de dinero para el gobierno, todo le suma. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. 300 millones de dólares para un gobierno con el nivel de gastos que tiene el ecuatoriano es poca cosa, pero ¿qué representa para el sector privado que tiene que desembolsarlo? Buenos días. Muy buenos días, Lenny. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Mire, no es el momento. El país está pasando por la peor crisis económica de su historia. El gobierno, con su afán recaudatorio para cubrir o tratar de cubrir un hueco de alrededor de 15.000 millones de dólares, pretende cobrar por vía un anticipo. Y esto, como usted lo ha dicho, esto es la resurrección de este año del anticipo al impuesto a la renta. Y pretende quitarle liquidez al más grande. Quitarle liquidez al más grande es un mal negocio para el más pequeño. ¿Por qué? Porque pueden venir atrasos a los proveedores, porque se frena la inversión, en general porque lo que una empresa necesita para crecer, para mantener su operación, es el flujo de efectivo, Lenny. El gobierno en este momento está pretendiendo conseguir algo de liquidez afectando a quien no debe afectar. Este dinero, más allá de lo que le puede servir al gobierno, no sabemos a dónde va a ir destinado. Por un lado, el ministro de Comercio Exterior dice que se va a la reactivación económica, cosa que no entendemos porque el Banco del Pacífico anunció hace un tiempo que iba a prestar 1.100 millones de dólares. De los 1.100 millones de dólares, apenas ha prestado alrededor de 100 millones de dólares durante los 60 días de la pandemia, o los peores 60 días de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el afán o la desesperación de cobrar más impuestos? O sea que cuando Iván Montaneda dice empresarios ayudando a empresarios porque con esa plata vamos a reactivar al sector productivo, ¿eso a ustedes no los convence? No, pues mire, debemos ser responsables, los empresarios deben ayudar a los empresarios, pero el gobierno no maneja los recursos de la mejor manera para ayudar a los empresarios. Y mire, hemos sido testigos de lo que está sucediendo. Se anuncia por medio del Ministerio de Finanzas que se van a inyectar 1.100 millones de dólares por medio de desembolsos del Banco del Pacífico. ¿Qué pasó con esos 1.100 millones de dólares? O no los tienen, o no los pueden desembolsar porque piden demasiados requisitos. Pero antes de recurrir para reactivar la economía al sector privado, que está golpeado, lo que deberían hacer es desembolsar los 1.100 millones de dólares. Además que no están tomando en cuenta que sí, hay empresas que les fue bien durante la pandemia, las cadenas de autoservicios, proveedores farmacéuticos, cadenas de farmacias, pero lo que no están tomando en cuenta que el segundo semestre va a ser sumamente complicado, ¿no? ¿Y por qué? Porque las ventas se están ajustando, porque el consumo se está ajustando, porque no hay liquidez en el sistema. Entonces no se puede defender. ¿Tienen ustedes, Patricio, quizás alguna proyección de cuál podría ser el impacto en los empleos de este cobro adelantado del impuesto a la renta? Miren, no solo con el cobro del anticipo del impuesto a la renta, pero ¿qué es lo que está sucediendo? No lo hemos dicho nosotros. La OIT hizo una proyección muy preocupante que supera los 500.000 pérdidas de fuentes de empleo formal. Un tema terrible, superan los 500.000. Las ventas, hemos hecho un cálculo que pueden caer en 20.000 millones de dólares hasta acabar el año. Entonces, se contrae el mercado, se contrae la liquidez. Las empresas
en qué deben destinar sus recursos, y es en mantener sus operaciones, en estar al día con su rol de pagos, en pagar a proveedores, en mantenerse al día o sacar líneas de crédito para capital de trabajo, no tener que pedir préstamos para poder pagarle al fisco más dinero. Patricio, hay temas que se complican, ¿no? Ustedes los empresarios han tenido quizás como nunca antes una representación importante en el gobierno. Pusieron al ministro de Finanzas, al ministro de Comercio Exterior, al anterior y al que lo sucedió, en algún momento al ministro de Trabajo, y no es posible, no tiene mucho sentido que no los escuchen siquiera en requerimientos de este tipo, como tampoco tiene sentido porque ellos, los actuales funcionarios, fueron en su momento los primeros en reclamar y llenar de adjetivos a quienes en aquellas ocasiones defendían el cobro anticipado del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mire, tenemos que ser clarísimos de lo que usted me está preguntando. Nosotros jamás pusimos al ministro de Finanzas, quien tuvo una muy buena relación con el ministro de Finanzas y trabajó para que llegue a ese puesto, fue el secretario de la presidencia. El secretario de la presidencia fue asesor político por mucho tiempo de la Cámara de Industrias de Pichincha, que a su vez asesoraba también al exministro de Finanzas. Entonces, por esa amistad llega el señor Martínez al Ministerio de Finanzas. Quien lo lleva al señor Altanera al Ministerio de Comercio Exterior es el señor Martínez. Entonces, nosotros hemos tenido muy poca injerencia en que el ministro llegue a donde llegó. Y además de eso, mire, el ministro, el gobierno, no puedo hablar del ministro, el gobierno, y respeto sus puntos de vista, no creo que están en lo correcto, pero no comprende cuáles son las necesidades del sector productivo. Lo que nosotros necesitamos ahorita es diferir impuestos, diferir los pagos al IES, que el grande compre más al pequeño, que el grande contrate a más personas. No necesitamos que se le quiten 280 o 230 millones de dólares, como dice el presidente, para enviar eso al gasto público, al barril sin fondo del gasto del Estado, y es un hueco que representa 15.000 millones de dólares. Con esos 280 millones que nos quitan de liquidez, no van a lograr absolutamente nada. Mire, lo que están haciendo es lo mismo que hicieron con el IES. Están secándole al aparato productivo, Lenin. Eso no es lo correcto en esta época. Patricio, en esta época lo que hay que hacer ¿y qué sugieren el aparato productivo? Eso es lo que quería preguntarle. ¿Qué sugieren ustedes? Dígame 3 aspectos esenciales que debería el gobierno seguir para tratar de conseguir de alguna manera dinero, porque los inconvenientes que genera la liquidez están a la vista y son bastante serios. Mire, crearon un hueco enorme, no lo pueden manejar, deben 3.000 millones de dólares a proveedores, 15.000 millones de dólares a IES, están atrasados con los salarios. No hicieron los ajustes que tuvieron que hacer, pero es el momento de hacerlo. No pueden mantener 628.000 empleados públicos, tienen que hacer el nuevo organigrama del Estado, definir qué genera valor o qué instituciones pueden generar valor a la sociedad. Esas son las que tienen que mantener. El Estado tiene que regular, el Estado tiene que recaudar, pero el Estado no puede tener negocios y no se puede llenar de instituciones. Y eso es lo primero, reestructurar el gasto estatal. Existe un nuevo acuerdo ministerial, lo ha hecho muy bien el nuevo ministro de Trabajo. Eso va a ayudar en algo. Pero en este momento tenemos que trabajar en competitividad. ¿Cómo bajamos los costos de producción del sector productivo? ¿Cómo se logra ampliar la base para cobrar impuestos? Pero no es por medio de subir impuestos, sino que hay que hacer una simplificación, que el más pequeño llegue a pagar más, que en cuanto a las personas naturales, personas jurídicas, hay que trabajar en que llegue la inversión, entregar los sectores estratégicos a la administración privada. Hay que, de una manera urgente, hacer una reforma al IES para que los fondos de pensiones se puedan invertir en el mercado. Y mire, hay un tema complicado. El SRI arbitrariamente acaba en el reglamento de la Ley de Simplicidad Tributaria, adelantar las declaraciones para los contribuyentes especiales, quitándole más liquidez al sector privado. Entonces, están tratando de raspar la olla por medio de quitarle dinero al sector productivo, y eso es muy grave, eso va a ahondar la crisis, Lenin. Y esperemos pues a que haya algún tipo de recapitulación, de reflexión, de corrección en un gobierno que nos ha acostumbrado a recular. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Una pausa y regresamos.